un placer darles la bienvenida al webinar Explorando las tecnologías exponenciales, donde tendremos la oportunidad de aprender de la experiencia y el conocimiento de Enrique Onieva. Enrique Onieva es profesor en la área de inteligencia artificial, aprendizaje automático y Big Data. También es vicedecano de Relaciones Internacionales y Formación Online en la Universidad de Deusto. En este webinar, Enrique nos hablará sobre las principales características y tendencias de las tecnologías exponenciales, así como los retos y oportunidades que plantean para las organizaciones y la sociedad. También nos compartirá algunos casos de éxito y buenas prácticas para aprovechar el potencial de estas tecnologías en diferentes sectores y en diferentes industrias. Esperamos que disfruten de esta sesión y que les sea útil para ampliar sus horizontes y generar nuevas ideas. Sin más preámbulos, les cedo la palabra a Enrique. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Valeria, por la amable presentación y muchas gracias a los amigos de BrainCode por darme la oportunidad de venir aquí a hablar un poco de este tema, que la verdad es que bueno, es un tema grande, puesto que estas tecnologías están ocupando muchas páginas, muchos titulares, y bueno, voy a hacer un poco lo que esté en mi mano, un poco para tratar de condensar toda esa tendencia que muchos de vosotros conocéis. Entonces, bueno, con vuestro permiso, he preparado una pequeña presentación y posterior a ello, pues bueno, dejaremos un pequeño lugar para cualquier pregunta o cualquier comentario que pueda surgir durante esta presentación. Bueno, pese a que Valeria me ha hecho una presentación muy amable, yo todo este mundo de las tecnologías exponenciales, si queremos llamarla así, inteligencia artificial, generación de imágenes, de textos, es algo que realmente me genera pasión y bueno, se convierte en algo que intento usar hasta tal punto que intento hasta que sea quien me presente. Soy Enrique Onieva y es un placer estar aquí con vosotros hoy. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Su presencia significa mucho para mí y estoy emocionado de tener la oportunidad de compartir este tiempo con vosotros. Espero que estén tan emocionados como yo por la sesión que tenemos por delante. En los próximos minutos, estaremos explorando temas que espero que encuentren valiosos e interesantes. Pero más allá de eso, espero que disfruten de esta experiencia de aprendizaje y que puedan llevarse algo nuevo y útil para aplicar en sus vidas. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, espero que se haya escuchado, porque ahora estaba mirando el vídeo y no era consciente si realmente estaba compartiendo el audio o no. Pero bueno, este es un ejemplo de un doble de acción que combina tres mundos diferentes. Por una parte, este avatar virtual mío se ha creado por una parte utilizando una tecnología de generación de textos, la cual me da un poco asistencia a la hora de definir las cualidades estéticas y un poco el ambiente que quiero transmitirle a una inteligencia artificial generadora de imágenes, la cual, pues bueno, he reentrenado un poco con mis rasgos faciales para poder generar un poco avatares con mi apariencia. Una vez que tenemos eso, una vez que tenemos una descripción de una figura y tenemos una inteligencia artificial capaz de generar estas imágenes, por otra parte, he vuelto a utilizar la inteligencia artificial para que me dé un pequeño texto de presentación, un pequeño guión para una presentación, y posteriormente he utilizado tanto esa imagen como ese texto, todo ello con la asistencia de diferentes tecnologías de inteligencia artificial, para pasarlo por otro sistema capaz de, a partir de una foto y de un texto, ser capaz de sincronizar y generar un poco de, vamos a llamarlo, vida, si queremos verlo de esa manera, a estos avatares. Bueno, y esa es un poco mi pequeña y mi humilde presentación. Y bueno, a mí me gusta empezar, cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me gusta pensar un poco en esa sensación
o en esa imagen que nos viene a la cabeza. Y creo que no puedo, quizá no me equivoco mucho, si cuando escuchamos una charla o leemos inteligencia artificial o nos hablan de ello, quizá en nuestra mente todavía perdura ese pozo que ha hecho la ciencia ficción, esa imagen de un robot normalmente antropomórfico, si queremos verlo de esa manera, y también con una capacidad intelectual pues, muy superior a la nuestra. Si lo pensamos, incluso desde muy pequeños, incluso en series y películas de animación dirigidas al público más pequeño, nos encontramos con diferentes personajes robóticos que también muestran un poco esas capacidades, ¿no? y esas características. Y bien, si bien es cierto que el ámbito de la robótica también ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años, véase aquí un ejemplo de la diferencia en la capacidad de robots humanoides en tan solo 5 años. En el vídeo de la izquierda vemos una competición organizada por DARPA, la Agencia de Defensa de Estados Unidos, allá por 2015, donde unos robots tenían que realizar pues, ciertas tareas relativamente cotidianas. Sin ir más lejos, tenían que realizar la tarea de andar y ya vemos que era algo que parecía un poco inviable. Había mucha investigación en eso y fijaros cómo tan solo en 5 años observamos un cambio muy cualitativo en la capacidad de esta tecnología, ¿no? Y todo esto va un poco en esta línea, ¿no? De tecnología cuya capacidad crece de una manera exponencial, de la misma manera que va disminuyendo su coste de creación y de implementación, lo cual nos lleva a un escenario en que es una tecnología que cada vez es capaz de penetrar más en diferentes aspectos de nuestra sociedad. Pero bueno, sin ir más lejos, gran parte de esa tecnología exponencial reside mucho en la inteligencia artificial, también implementada en muchos casos en estos sistemas robóticos para que puedan mostrar un comportamiento que sea preciso, que sea óptimo y en algunos casos que pueda dar una apariencia de un movimiento natural o lo más natural posible. Y bueno, la verdad es que es muy difícil hacer una definición o incluso hacer un repaso de la historia de la inteligencia artificial y más cuando últimamente, prácticamente cada semana, tenemos un nuevo titular con un sistema mejorando capacidades de sistemas anteriores y nuevamente la semana siguiente surge otro sistema todavía capaz de hacer lo que el sistema anterior, todavía con más capacidad. Pero me gusta muchas veces quedarme con este momento, en el cual, bueno, los que tenemos cierta edad recordamos, y bueno, yo no recuerdo especialmente, recuerdo el momento, recuerdo ver una imagen como esta en las noticias, cuando era un niño, sin entender muy bien lo que estaba pasando ahí. Quizás con el tiempo, cuando nos podemos dar cuenta de la magnitud de todos estos avances, porque si nos paramos a pensar, desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha sido muy consciente y ha asumido rápidamente que tanto bien en la naturaleza, bien animales, seres vivos, o bien creaciones que el propio hombre ha sido capaz de hacer, pues presentan unas capacidades físicas superiores a nosotros. No hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos para encontrar en nuestro mundo, pues bien sean animales, bien sean criaturas o bien sean máquinas que son capaces de desplazarse a una velocidad mayor de la que lo hacemos nosotros. Tampoco hay que ir muy lejos para encontrar criaturas o encontrar artificios hechos por el hombre que nos permiten, de alguna manera, nos superan en otra capacidad física como pudiera ser la fuerza, ¿no? Desde siempre hemos vivido asumiendo que no somos aquello que más capacidad física presenta en el mundo o en la naturaleza, pero
hay un momento, y a mí me gusta pensar en este momento como ese momento en el que nos empezamos a plantear que, vale, hay cosas que son más, que tienen mayor potencia física, mayor capacidad física que el ser humano, pero quizás fue aquí cuando empezamos, hablo como sociedad en general, cuando empezamos a pensar o a fantasear que quizá seríamos capaces de crear cosas que presentaran una capacidad intelectual, que presentaran una inteligencia mejor o mayor que la que puede presentar el ser humano. Y es por eso por lo que me gusta remarcar este momento de la historia. Estamos en un punto donde, bueno, es difícil definir inteligencia, y puesto que es difícil definir inteligencia, también lo es definir inteligencia artificial, puesto que si tuviéramos una definición precisa y consensuada de lo que es la inteligencia, para definir inteligencia artificial no haría falta más que añadirle a esa definición de inteligencia un sufijo indicando que sería esa inteligencia, pero realizada por una máquina o por un programa de ordenador. Entonces, bueno, partiendo un poco de la definición vaga, quizá de intentar simular la inteligencia humana, nos encontramos en un punto donde hemos vivido en los últimos años, décadas, explosión de diferentes sistemas de inteligencia artificial que podemos llamar narrow, que podemos llamar estrechos. Eso es lo que se conocía como inteligencia artificial estrecha. Sistemas capaces de realizar una tarea, una única tarea concreta, específica, pero con una eficiencia y con una capacidad mucho mayor o mayor a la que una persona puede hacer. Y ese es, por ejemplo, el caso del ajedrez. Si lo pensamos, ese sistema tan potente que fue capaz de derrotar al campeón del mundo del ajedrez, posiblemente sería un sistema que no sería capaz de ganar a una persona promedio jugando a otro juego mucho más básico, como pudiera ser el 3 en raya, o pudiera ser la dama. Requeriría de mucho cambio en su estructura interna para que fuera capaz de desempeñar una tarea diferente a aquella tarea para la que ha sido especializado. Ahí nos encontramos que bueno, partiendo de esa base nos vamos a otras definiciones de inteligencia artificial general que podríamos comparar o equiparar a la inteligencia y a la adaptabilidad a diferentes situaciones que tenemos los seres humanos. O incluso podemos hablar de superinteligencia artificial, ¿no? Presentando como esos sistemas que desempeñan unas habilidades intelectuales muy superiores a las habilidades intelectuales humanas y además no únicamente en aspectos muy específicos, sino que en una amplia gama de tareas y de actividades. Dentro de esto se han desarrollado múltiples disciplinas, siendo un poco disciplinas notables y un poco disciplinas que han estado detrás principalmente de muchos de los titulares que han abierto la prensa en los últimos años, los campos tanto del machine learning como del deep learning, ¿no? Y es ahora un poco en este punto donde empezamos a plantearnos si estamos rompiendo esta barrera, estamos sobrepasando, ¿no?, esta barrera de lo que es una inteligencia artificial específica para unos problemas concretos, o estamos moviéndonos hacia una inteligencia artificial de carácter general, o una inteligencia artificial con unas capacidades superiores a las que una persona puede desempeñar. Hablamos de inteligencia artificial generativa y aquí vemos un esquema muy básico de cómo construirla, ¿no? Tenemos una gran, porque en este caso hablamos de sistemas que requieren de grandes cantidades de datos, ya sean en modo de texto para tareas de procesamiento de lenguaje, incluso generación de lenguaje, sean de imágenes, sean de sonidos, sean de vídeo, y con esa gran base de datos son capaces de construir un modelo que de alguna manera, una vez que está construido, permiten que el usuario,
a partir de una petición, a partir de lo que se conoce como un prompt en el ámbito, una petición, a esa inteligencia artificial sea capaz de generar un contenido en ese formato para el que ha sido diseñado. Bien imágenes, bien sonidos, bien vídeo o bien texto. Entonces nos encontramos con diferentes modalidades dentro de estas inteligencias artificiales generativas, siendo un poco las primeras y quizá las más maduras o las más reconocidas por su actual estado de desempeño, aquellas que se enfocan bien en el ámbito de la generación de imágenes o bien en el ámbito de la generación de texto. Pero hay otras muchas para otros muchos ámbitos, como pudieran ser la generación de código o la generación de audio o incluso de vídeo. Si hablamos de inteligencia artificial generativa para tareas específicas, hemos tenido muchas aplicaciones y hemos tenido nuevamente un crecimiento exponencial en la capacidad que estos sistemas demuestran. Solo hay que ver el salto cualitativo de generación de rostros sintéticos. Todos estos de aquí son rostros de personas que realmente no existen, son fotografías generadas por una inteligencia artificial y vemos un salto muy importante en la calidad de estos sistemas. Aquí tenemos un enlace donde bueno, hay muchas microaplicaciones de inteligencia artificial generativas, pero para un ámbito muy específico. Podemos encontrar aplicaciones como esta que hemos visto para generar rostros de personas que no existen, generar rostros de personas. Tenemos otra que nos puede generar, por ejemplo, las letras de canciones. Tenemos también para generar fotos de pizza, por ejemplo, o incluso para inventar nuevas palabras, que incluso es curioso si jugamos con ella, que podemos crear palabras y además nos da una pequeña definición en cómo los componentes semánticos de esa palabra generan una definición de la misma. Pero todo esto ha venido explotando por lo que se llaman los foundation models. Aquí vemos una gráfica de los principales modelos fundacionales en el ámbito del procesamiento de texto y cómo han evolucionado hasta pasado 2020, hasta mediados de 2020, más o menos, como diferentes compañías han ido generando diferentes modelos de lenguaje con diferentes capacidades. Y bueno, parece interesante observar la escala de los millones de parámetros que requieren de estos modelos, ¿vale? Para hacernos una idea de la complejidad algorítmica y de la complejidad matemática y de la complejidad computacional que su creación requiere, ¿no? Estamos hablando aquí de millones de parámetros, estamos en una escala de 20.000 millones de parámetros. Para mí un hito que no hay más que ver un poco cuál es el cambio de escala, si centramos un poco la vista en estos 20.000 millones de parámetros, son estos 15.000 millones de parámetros donde quedan este sistema desarrollado por Microsoft allá por 2020, podemos ver cuál ha sido el salto cuando dentro de este ecosistema apareció la tercera versión de este sistema que vemos aquí, GPT, y aquí vemos su segunda versión, GPT-2. ¿Vale? Podemos ver cuál es el salto de escala cuando GPT-3 aparece en este ecosistema. Y ese salto viene a ser algo así. No estaba. Aquí está el salto, perdón. Se me había descolocado un poquito la diapositiva. Aquí vemos el salto. Aquí vemos GPT-3 al lado de ese gráfico que teníamos antes. ¿Vale? GPT-3 es un modelo entrenado con millones de textos, así como cuenta con 175 billones con B de parámetros. ¿Vale? Aquí vemos solo un pequeño resumen de aquellos datos con los que GPT-3 fue entrenado. Y si lo pensamos, tenemos aquí, podemos leer, quizás todo aquí no lo reconozcamos, pero podemos entender que tenemos aquí la Wikipedia
que tiene 3 billones de tokens, y eso, la Wikipedia, si lo pensamos en magnitud, toda la información que puede estar almacenada en la Wikipedia apenas representa un porcentaje muy pequeño de cuál ha sido el volumen de información que estos sistemas han requerido para entrenarse. Eso es lo que nos permite estos modelos fundacionales, dado su tamaño y dada la gran cantidad de información con la que han sido entrenados, nos permiten que con pequeñas adaptaciones podamos adaptar ese modelo para realizar múltiples tareas dentro de un mismo contexto. Por ejemplo, si estuviéramos en el contexto del procesamiento de texto, del procesamiento de imágenes, podríamos hacer aplicaciones como responder a preguntas, analizar el sentimiento de textos, extraer información, ¿vale? Pero podremos hacer otras tareas si con adaptación de esas arquitecturas de modelos a, por ejemplo, tratar imágenes para etiquetar fotografías e incluso reconocer objetos o realizar un tipo de tareas como pudieran ser, pues bueno, seguir una serie de instrucciones lógicas. Esos modelos, y en particular, bueno, aquí mostramos el ejemplo de GPT-3, son lo que se llaman Future Learners. Quiere decir que son modelos que contienen, de alguna manera, tienen codificado dentro de ese modelo tal volumen de información que requieren de poco o muy poco especificación de instrucciones para que sean capaces de hacer una nueva tarea. ¿Vale? Entonces ahí distinguimos lo que se conoce como el zero shot, donde se le pide a un modelo simplemente que haga una tarea, como por ejemplo traducir de inglés a francés y simplemente se le dice una palabra y se le deja que traduzca. Obviamente, si la especificamos un poquito más y además si en lugar de darle la tarea y el prompt o lo que queremos que nos haga, le damos un ejemplo, cuando pasa esto, queremos que nos des esto, desempeñan aún mejor, que serían estas líneas amarillas que vemos aquí. Pero cuando damos ya, nos metemos en unos poquitos más, y fíjate que unos poquitos, apenas en esta escala estamos hablando de 10 ejemplos, menos de 10 ejemplos, la calidad de sus resultados crece muy notablemente. ¿Vale? Eso es interesante porque podemos usar estos modelos y apenas añadiendo unas poquitas instrucciones, podemos hacer que se adapten a alguna tarea concreta, otra tarea concreta que no es la específica para la que han sido entrenados. Eso ha hecho que haya un boom en los últimos años, y cuando hablo de últimos años no hablo de últimas decenas de años, sino hablo de los últimos 3, 4, 5 años, de aplicaciones y productos basados en este tipo de inteligencia artificial. Aquí vemos, por ejemplo, una aplicación de móvil que se llama A-Dungeon, que es una aplicación típica como los juegos antiguos de juego de rol por consola, donde el ordenador te va planteando una situación como de un juego de rol y tu contexto debe de indicar qué acciones tomarías en esa situación y posteriormente el sistema pues va generando situaciones acorde a esas acciones que vas haciendo. Pero también aplicaciones, perdón que he pinchado en un link, también aplicaciones como un sistema para generar niveles personalizados de un juego como puede ser Mario Bros, ¿no? Donde a través de instrucciones podemos pedirle qué características queremos que tenga ese nivel al que queremos jugar. O también aplicaciones para generar el diseño que quisiéramos tener en una habitación y esa inteligencia artificial pueda generarnos un diseño de cómo decorar una habitación. Aquí dejo un link, que es que cuando clico, como está aquí escondido, aquí dejo un link a una web que me parece muy interesante, que trata de recopilar todas, por no decir muchas, de estas aplicaciones de inteligencia artificial. Y si miráis descripciones por muchas, vais a ver las siglas GPT. Y no solo ChatGPT, sino que vais a encontrar siglas de GPT, ¿vale? Aquí tenéis
tenéis todo un directorio. Y de hecho, fijaros que en herramientas que se han añadido hoy, nos encontramos con el número 13. De momento, esta web indexa 1.397 herramientas de inteligencia artificial agrupadas en 50 categorías diferentes. Siempre le doy al link sin darme cuenta. Quiero dejarlo ahí. ¿Vale? Aquí presentamos otro gráfico interesante, que es el gráfico del Hype Cycle de Gartner, ¿no? Eso es un estudio que se publica año a año, donde de alguna manera se colocan diferentes tecnologías emergentes y algunas ya más cerca de la consolidación y de esta productividad que vemos aquí, y se presentan siguiendo un gráfico acorde con la expectación o las expectativas que generan. ¿Vale? Aquí vemos la visión de este gráfico allá en julio de 2022 y marco en la diapositiva muchos de los ingredientes, si queremos llamarlo así, de esta inteligencia artificial o de estas tecnologías exponenciales, como puede ser la inteligencia artificial general, el deep learning, la anotación y etiquetado de datos, puesto que estos modelos requieren de grandes volúmenes de datos y además que esos volúmenes de datos estén preparados y estén etiquetados para que el modelo pueda aprender a realizar una tarea. El procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial generativa, los foundation models, también los datos sintéticos, porque en muchos casos, pues bueno, podemos trabajar con datos que no son reales, podemos generar nuestros propios datos y utilizar esos datos a su vez para entrenar este tipo de sistemas. Ha sido recientemente, fue el 30 de noviembre, cuando se lanzó quizá el más conocido de este tipo de aplicaciones y el que ha supuesto quizá, desde mi punto de vista, la revolución de este mundo que es ChatGPT. ChatGPT pues tiene muchas ventajas. Desde mi punto de vista, vamos a llamarlo gratis, aunque tiene una versión gratuita y una versión de pago que te garantiza pues, disponibilidad las 24 horas. No está limitado porque haya muchos usuarios utilizándolo y en algún momento pueda no darte respuesta. Tiene la ventaja de que vamos a decir que puede escribir cualquier cosa y además puede hacerlo con cualquier estilo. Y sobre todo, yo creo que el ingrediente más importante de su éxito, que es una aplicación sencilla de usar. Tan sencillo como entrar en la aplicación y decirle hola. E interactuar. La parte de chat quizá es la parte que ha hecho que cale y que cualquier persona, incluso sin ningún conocimiento técnico, pueda llegar a utilizar esta tecnología y además a sacar provecho de ella. Por otra parte, en generación de imágenes tenemos DALL-E. Y esta fotografía que vemos aquí fue para mí el hito. Fue allá por 2020 cuando salió esto. Salió un sistema capaz de crear pues, sillas con la forma de aguacates o sillones con la forma de aguacates, aguacasillas o sillacates o silloncates, ¿no? Pero bueno, posteriormente, muy poco después, salió a la luz la segunda versión de DALL-E y bueno, y también supuso una revolución en el ámbito de la generación de imágenes. Estas imágenes son generadas automáticamente, si queremos pensarlo de esa manera, son generadas píxel a píxel, aunque no es técnicamente correcto, pero podemos pensar que píxel a píxel se han ido generando todas estas imágenes. Tanto es así que ya han sido, por ejemplo, compañías como Heinz la que lo ha utilizado para diseñar campañas de marketing, o incluso una revista reconocida como Politan, donde la ha utilizado para generar una ilustración para una de sus portadas. Tuvo una adopción masiva. De hecho, si recordáis en el tuit del fundador de OpenAI,
Sam Altman de 30 de noviembre de 2022, se anunciaba el lanzamiento. Pues fijaros que el 5 de diciembre habían alcanzado 1 millón de usuarios. Es decir, en un periodo de 6 días, 1 millón de personas habían hecho uso de esta aplicación. Claro, para poner esto en contexto, tenemos que pensar que el récord previo lo tenía Instagram, que tardó únicamente 12 semanas, unos 3 meses, en alcanzar 1 millón de usuarios, seguido de Facebook, que en su día tardó 40 semanas, y de Netflix, que tardó 168 semanas. También otra imagen que nos da una perspectiva de esa adopción masiva que hemos tenido de la tecnología es esta de aquí. ¿Cuánto tardaron en alcanzar 100 millones de usuarios mensuales? ChatGPT tardó apenas 2 meses, cuando TikTok, Instagram tardaron respectivamente 9 y 30 meses en alcanzarlos. Obviamente, esto no ha dejado indiferente a otras compañías y bueno, se ha hablado de BART, se ha hablado de diferentes modelos. De hecho, es un tema que cambia de semana en semana. Se anuncian nuevos modelos, nuevas funcionalidades, intentando salvar algunas de las limitaciones que ChatGPT presenta, como por ejemplo su limitación en términos de datos a noviembre de 2021, no conoce información posterior a ello. También ha sido famosa y reciente la integración de ChatGPT con el buscador Bing, después de que Microsoft comprara parte de OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT. Otra alternativa, como puede ser You, también un buscador basado en tecnología de inteligencia artificial, que además te permite pedirle código, pedirle que redacte, pedirle que imagine, es decir, que genere imágenes, y además te permite interactuar con él en un modo de chat, como si estuvieras chateando con un asistente. También recientemente se lanzó su API para ChatGPT, y lo que ha hecho que bueno, en los últimos días, últimas semanas haya explotado las aplicaciones utilizando esto como motor para su desarrollo. Hay otros chats, y aquí veis un ejemplo de un chat adecuado para niños en los que se le pueden preguntar diferentes dudas. Otro donde a través de un fichero PDF podemos subírselo y hacerle preguntas sobre el contenido de esos documentos. Otro buscador como Perplexity, que además de ser capaz de generar texto, es capaz de darnos referencias y enlaces a sitios que corroboran aquella información que nos da. Esto ha hecho que se dispare la escritura. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de una publicación de relatos de ficción, donde como tras el anuncio y la puesta de ChatGPT se puede ver el incremento del volumen de solicitud de publicación de artículos que han recibido. También ha sido un problema en Amazon, puesto que ha habido también un boom de aparición de ebooks en Amazon. También hubo una compañía que publicó artículos generados por inteligencia artificial, aunque bueno, no les salió del todo bien, puesto que son sistemas que no garantizan la veracidad de la información que nos den. Entonces, en algún momento puede generar algún problema. Presenta gran capacidad. Ya ChatGPT en su primera versión fue capaz de superar los exámenes para ser médico en Estados Unidos y fue capaz de sacar un 8,36 en la EBAU. Y bueno, ya se dice que está empezando a provocar despidos pese a las propias advertencias del CEO de OpenAI. Tiene ciertas limitaciones y bueno, quizá un resumen de ellas. Algunas están ligadas a su entrenamiento, puesto que están entrenadas por información y datos generados por los seres humanos, pues pudieran sufrir de los mismos sesgos que presentan esos datos. Pudiera surgir cierta limitación en términos de la censura, puesto que estas inteligencias artificiales en algunos casos guían sus resultados intentando evitar el generar información que no sea correcta o intentando evitar que las respuestas pues, sean racistas, machistas o sufran de algún otro tipo de sesgo. Por otra parte,
nuestro prompt, la petición que le lanzamos a esta inteligencia artificial debe ser lo suficientemente específico para que nos dé un resultado que sea el esperado. Las repeticiones, los tokens, que es un poco la manera que tienen estos sistemas de codificar la información que le damos. También en algunos casos presenta cierta limitación cuando le pedimos que rimen, puesto que están trabajando con tokens, están trabajando con representaciones numéricas de las palabras y no con los propios caracteres. Entonces en algunos casos cuesta entender lo que es una rima. En algunos casos también con matemáticas, puesto que estamos trabajando sobre texto, no tanto con números y con sus relaciones aritméticas y sus relaciones matemáticas. También le cuesta inferir conclusiones en algunas situaciones. Hay muchas oportunidades, y de hecho se habla ya de los ingenieros de prompts, ¿no? Que de hecho tengo aquí un recorte de la que creo, desde mi punto de vista, que fue la primera oferta de trabajo formal para un ingeniero de prompts. Estas personas que supuestamente tienen un conocimiento experto y son capaces de lanzar las peticiones concretas y específicas para que estos sistemas nos den los mejores resultados. Hay muchas veces que no te puedes fiar. Y aquí vemos el caso de esta compañía que lanzó artículos generados con ChatGPT, cómo tuvieron que retractarse y admitir que, bueno, que algunos de ellos pues tenían muchos errores. Aquí vemos un caso de interacciones mías con él, donde si le pido que me calcule el número de días entre dos fechas, en algún momento me dice que estos 2 meses tienen 31 días, cuando uno de ellos pues no tiene 31 días. Por lo cual, bueno, la deducción, pese a que la lógica con la que hace ese cálculo de días es correcta, pero comete algunos errores que pueden pasar desapercibidos si no exploramos y no analizamos de una manera correcta la salida que nos da. También en algunos casos tenemos que ser muy específicos, ya que vemos un ejemplo como si un usuario le pide que le dé palabras que riman con web y le da una serie de palabras, pero claro, el usuario no le ha especificado que necesita palabras reales, por lo cual pues ha generado palabras que en muchos casos pues no son reales. Incluso para cosas que nos pueden parecer triviales, adivina adivinanza que tiene rey la panza, pues bueno, la respuesta que me dio ChatGPT cuando le lancé la adivinanza fue el alfabeto. El impacto, aquí vemos un gráfico sobre cómo para una tarea de redacción, las personas que utilizaban ChatGPT, obteniendo una calidad comparable a las personas que no lo utilizaron, sino ligeramente superior, pero habían desplazado su esfuerzo a unas tareas de más alto nivel. Así como tanto en hacer un brainstorming inicial sobre qué escribir y un primer borrador sobre qué escribir, pues bajaron notablemente, pudieron dedicar más tiempo a tareas de más alto nivel, como el refinado de ese texto. Aquí vemos, bueno, simplemente una pequeña gracia diciendo, bueno, antes lo que hacíamos era desarrollar código en 2 horas y luego intentar arreglarlo o intentar debuguearlo en 6 horas. Ahora con ChatGPT podemos generar ese código en 5 minutos, pero en muchos casos nos dedicamos más tiempo, si no el mismo, a seguir arreglando ese código que nos ha dado ChatGPT. Y bueno, también muy recientemente, el 14 de marzo, salió la versión 4 de la arquitectura GPT, donde bueno, ya incorporará, todavía no está disponible para los usuarios, pero incorporará además la posibilidad de introducirle información visual. Como vemos en este ejemplo, se le pasa una fotografía de una imagen graciosa, donde un adaptador para cargar el móvil con forma de un cable VGA antiguo, y es capaz de entender lo que pasa en esa imagen y explicar por qué esa imagen es graciosa. Es capaz de entender que ahí hay un smartphone y que tiene un conector VGA, que lo cual pues es obsoleto suele ser obsoleto y más para cargar un smartphone. ¿Para qué debemos usarlo? Tenemos que tener presente 2 ejes sobre cuánta fluencia necesitamos en el resultado que obtengamos
así como cuánta precisión queremos obtener. ¿Vale? Tenemos que valorar cómo de importante es obtener respuestas precisas, cómo de importante es que la respuesta pues, suene natural y sea fluida, no sea una lista de datos. Y, por supuesto, cuáles son las consecuencias si obtenemos una respuesta que sea incorrecta. Aquí hay otro eje que también me parece interesante, comparando de si la respuesta, pues, siendo una respuesta plausible, es suficiente o si necesitamos una información precisa sobre ello. Por otra parte, casos en los que se puede medir la correctitud de una respuesta y casos en los que no se puede medir la correctitud de una respuesta. Si pensamos, por ejemplo, que queremos generar un texto creativo, queremos generar un cuento infantil, pues bueno, pese a simplemente con que sea capaz de seguir unas reglas de texto y de estructura de esa historia, pues podría ser válido. No podemos medir qué cuento es más correcto, si la Caperucita Roja, los tres cerditos. ¿Cómo podemos medir qué es más correcto? Vale, lo que nos llega un poco a esta toma de decisión, si debemos utilizar este tipo de herramientas para nuestras tareas, si nos importa la veracidad de la respuesta, si podemos verificar esa veracidad y además si podemos responsabilizarnos de un fallo que cometa ese sistema. Hay que probarlo y aquí tenemos dos enlaces, uno de ellos al ChatGPT, que muchos conoceréis, donde, bueno, yo tengo la versión de pago, por lo cual tengo acceso a tanto a GPT-3 como a GPT-4, y si miramos esta gráfica vemos que bueno, la capacidad de razonamiento es 3 sobre 5, pero es mucho más rápido, y sin embargo GPT-4 es más lento, pero tiene más capacidad de razonamiento. Y podemos pedirle cualquier cosa, ¿vale? Ahora vamos a ver, pero antes de eso vamos a pensar en algunos casos. También tenemos un playground de Stable Diffusion, sistema de generación de imágenes, donde podemos escribir aquí qué imagen queremos que nos genere y obtener una imagen. Aquí vemos un poco la respuesta que me dio ChatGPT sobre qué capacidades presenta, que a mí me gusta resumir así. Bueno, es capaz de, vamos a comprobarlo, vamos a hacerle una adivinanza, le podemos pedir datos históricos, le podemos pedir información sobre una institución, persona, sobre un evento, podemos pedir definiciones, cuestionarios, incluso algo técnico, una fórmula en Excel, un código de programación. Le podemos pedir que genere posts para redes sociales o que genere notas de prensa, que redacte correos, que genere briefings, incluso que haga poemas o rimas. Respecto a los trucos, nuevamente aquí tenemos el texto que me dio ChatGPT, pero bueno, en mi resumen y por mi experiencia, es importante explicarle quién es y darle un pequeño guión sobre lo que queremos que haga, así como generar instrucciones precisas y ser claro y específico, acotarle en extensión y formato, proporcionar contexto, pedir alternativas, explicarle quién va a recibir ese mensaje, si ese mensaje va a ser transmitido a personas con un conocimiento técnico o no. Podemos pedir que cambie de idioma, que cambie el tono o el estilo, que escriba en un estilo más formal, más informal, en un estilo académico. Y bueno, antes de pasar a la demo, mi reflexión sobre este futuro, donde, bueno, tenemos diferentes aplicaciones, diferentes contextos y en algún momento veremos cómo todo eso se integra. Así que bueno, para despedirme, otra imagen generada por Stable Diffusion con el soporte de ChatGPT. Y bueno, vamos a dejar que sea ChatGPT quien dé las palabras de despedida. Y bueno, y de paso, pues cualquier pregunta o cualquier cuestión que pueda estar surgiendo. Le vamos a pedir, le voy a decir que me llamo Enrique, le estoy dando contexto. Enrique, y estoy en mitad de una charla sobre tecnologías exponenciales y hablando sobre ChatGPT. Estamos acabando.
acabando. Quiero que generes un pregón, quiero que lo haga con modo pregón, para despedirme, que tenga, vamos a hacerlo cortito, 50 palabras, y que además anime a los asistentes a hacer preguntas interesantes para la audiencia. Además, indica que estoy agradecido de la oportunidad de compartir con la audiencia. Y le vamos a decir además, me gusta, porque me gusta, incluye emojis integrados en el texto. Vamos a ver, tarda un poquito. Ya hemos visto que el modelo GPT-4 suele tardar un poquito. Va un poquito más lento. Y la despedida que hace, vamos a esperar un poquito que genere. Y dice, queridos asistentes, ha sido un placer compartir con ustedes sobre tecnología exponencial y ChatGPT. Agradezco enormemente la oportunidad de conectar con todos ustedes. Antes de despedirnos, los animo a formular preguntas interesantes que enriquezcan el debate y beneficien a la audiencia. Sigamos explorando juntos este apasionante mundo. Hasta pronto. Además de eso, le voy a pedir, genera en inglés una descripción de una imagen que pudiera ilustrar la ponencia. Hazlo con, vamos a ponerle 25 palabras, indicando la composición, el estilo y los colores a utilizar. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que esta charla podría ilustrarse, vamos a ver cómo nos dice que podría ilustrarse. Tarda un poquito, esto ocurre cuando hay mucha gente conectándose. Y nos dice una ilustración digital en azules y verdes vibrantes, showcasing interconnected 3D nodes representing exponential technology. With ChatGPT no le va a gustar, pero bueno, lo vamos a poner. Fijaros que simplemente copio esta descripción y me voy a otro ejemplo de inteligencia artificial, que es Stable Diffusion, que nos permite generar imágenes. ¿Vale? Si nos lo permite, le vamos a pegar esta descripción aquí a ver qué es capaz de generarnos. Y bueno, estas serían 4 alternativas que este modelo nos da para poder ilustrar esta charla. ¿Vale? Si le damos otra vez, nos generará otras 4 alternativas diferentes. Y bueno, con eso acabo un poco mi intervención y bueno, dejo abierto un poco para cualquier pregunta o cualquier cuestión que podáis trasladarme. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. La información fue muy interesante y yo estoy segura que también fue muy útil. Yo tengo 2 preguntas, si puedo preguntar. Hombre, ¿cómo no? La primera es, ¿qué habilidades y competencias se requieren para adaptarse y para aprovechar las tecnologías exponenciales? Yo diría, claro, estas tecnologías de las que hemos hablado son tan nuevas que
que hay muy poco escrito, ¿no? Hemos hablado de estos ingenieros de prompts, pero realmente no hay nada escrito sobre ingenieros de prompts. Yo lo que recomiendo sobre todo es tener la curiosidad y las ganas de experimentar. Yo intento día a día encontrarle una utilidad, alterar la manera en la que trabajo con ella e intentarle encontrar otro caso de uso. También descarto muchas cosas, intento probar y me doy cuenta de que no me sirve para lo que busco, ¿no? Entonces yo lo que animo sobre todo a probar con ello y aprender en base a tu propia experiencia, porque como son tan flexibles, nos permiten adaptarlo a tantas casuísticas y a tantas necesidades, el encontrar la tuya propia, el encontrar tu estilo de pedirle cosas, para mí es básico. Muchas gracias. Y tengo también otra pregunta, porque Bien. fue muy interesante. ¿Qué consejos o recomendaciones les darían a otras personas que querían iniciarse o profundizar en estas tecnologías? Nuevamente, yo le daría el consejo de no perder el miedo. Aparte son tecnologías, como habéis visto, muy amables de usar, con unas interfaces que simplemente es conectarte a ellas y escribir lo que piensas. Entonces yo lo que les diría que lo primero que no tengan miedo, que el trabajar con ellas no requiere de un conocimiento técnico, pues puede ser usuario de estas herramientas cualquier persona que se aventure a explorarlas. Vale, muchas gracias Enrique. Otra vez, también muchas gracias a todos por unirse a nosotros en esta transmisión en vivo. Nos vemos en la próxima transmisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es muy importante para estar al tanto de nuestras próximas transmisiones y nuestros eventos también. Muchas gracias.